Bueno, entonces a continuación les voy a explicar cómo tal la estructura del verbo to be en los tiempos presente y pasado. Como pueden ver en la diapositiva, les voy a explicar la estructura del verbo to be en presente y en afirmativo. Entonces, la forma en la que se realiza la oración sería, primero colocan el pronombre personal, luego colocan el verbo to be y por último colocan el complemento. Para las personas que de pronto no sepan con claridad qué es un pronombre personal es aquel pronombre que reemplaza a un nombre. Es decir, yo me llamo Daniela. Si yo quisiera reemplazar a Daniela en la oración, coloco ella. Pasa totalmente lo mismo en inglés. Entonces, en vez de escribir Daniela, colocamos she. Entonces, en inglés, pues también existen pronombres personales en forma singular y en forma plural. Si revisamos, el I, you, he, she, it son pronombres personales en forma singular, pero el we, you y they son pronombres personales en forma plural. Entonces, el I, que significa yo en español, con el I utilizamos el verbo to be am. I am, que significa yo soy o yo estoy. Con you, que es tú o usted en español, utilizamos el verbo to be are. Usted está, usted es, o tú estás, o tú eres. Con he, she, it, que significan él, ella y eso, el it lo utilizamos más que todo para hablar sobre animales y cosas. Con esos tres pronombres utilizamos el verbo to be is. Entonces, él es o él está, ella es o ella está y eso es o eso está. Y finalmente con los tres últimos, que es we, you y they, vamos a utilizar el verbo to be are. Entonces, we are, nosotros somos o nosotros estamos. You are, ustedes están o ustedes son. Y finalmente, they are, ellos están o ellos son. Entonces, en inglés también utilizamos formas cortas o contracciones para unir los pronombres personales con los verbos. En este caso, vamos a contraer el pronombre personal con el verbo to be. Entonces, para I am vamos a poner la I y el apóstrofe y luego la M, que sonaría am. Luego, para contraer you are, vamos a poner you apóstrofe re, your. Luego, para he is, vamos a colocar he apóstrofe s, his. Lo mismo con she e it. Entonces colocan el pronombre personal, la apóstrofe y luego la s. Y finalmente con los últimos pasa totalmente lo mismo. Entonces we are, entonces vamos a poner we apóstrofe re, que sería we're. You are, entonces you apóstrofe re, your. Y finalmente they are, lo vamos a contraer así. They apóstrofe re y sonaría their. Esa sería la estructura del verbo to be en presente, pero en negativo. Entonces, para formar la oración sería de la siguiente manera. Primero colocan el pronombre personal, luego colocan el verbo to be, luego colocan not, que es la negación, y luego colocan el complemento. Entonces, el verbo to be, como les expliqué ahorita, pueden pues, poner cualquiera de estos, ya sea singular o plural. Luego colocan el verbo to be correspondiente a cada pronombre y luego de eso colocan el not, que es la negación. Sin embargo, como yo les decía ahorita, en inglés pues se pueden hacer unas contracciones o formas cortas para unir los pronombres con los verbos. Entonces, en este caso las contracciones en negación o en forma negativa serían las siguientes. Para I am not, no podemos contraer el am y el not. Solo podemos contraer el I am, como les expliqué ahorita, el I apóstrofe M, y luego colocan el not. Entonces sería am not. Con you are not, sí se pueden contraer de dos maneras. Se puede contraer el pronombre personal you con el verbo to be are, que sería, como les expliqué ahorita, you apóstrofe re, no, re, perdón. Y luego colocan not, you're not. O se puede contraer el verbo to be con el not, que sería aren't. Entonces sería you aren't. Sería la segunda forma de contraer la negación de you are not.
Con he, she, ate pasa totalmente igual. Entonces ustedes pueden colocar he's not, she's not, it's not, o pueden colocar he isn't, she isn't o it isn't. Son las dos formas de contracción que se pueden realizar. Y por último, con los pronombres personales en plural, entonces lo mismo. Pueden colocar we're not, you're not, they're not, o pueden poner we aren't, you aren't o they aren't. Para la estructura del verbo to be en pregunta o en interrogación y en presente, pues ya la estructura cambia un poquito. Entonces, la forma como se crea la oración es de la siguiente manera. Lo primero que deben colocar no es el pronombre, sino colocamos el verbo to be. Luego del verbo to be vamos a colocar el pronombre, por último vamos a colocar el complemento y al final vamos a colocar el signo de interrogación. Entonces sería primero el verbo to be, am, are, is o are, según corresponda, según los pronombres personales que usen. Y luego de poner los verbos del verbo to be, van a colocar el pronombre personal. Y luego pues el complemento que ustedes quieran colocarle a la oración. En forma interrogativa en presente, no hay manera de contraer o poner de forma corta el verbo to be con el pronombre personal. Entonces, en ese caso solo quedaría am I, el complemento am I Daniela, are you a student, is he a doctor. Ahí ya no haríamos ninguna contracción, sino solo se escribiría como tal, como lo ven en la diapositiva.